Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en Amazon, el Corte Inglés o la Casa del Libro, o la misma página web de Autores Indie. Por otro lado, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como por ejemplo El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Por otro lado, también hago una sección dedicada, o tengo una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios, y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en la cual hubo una exposición de carteles taurinos y intervino también el torero llamado El Inclusero. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedad en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de algo que está teniendo mucha repercusión mundial, pero que no es de ahora, como es el tema de los avistamientos ovnis o los extraterrestres. Este tema empezó a surgir en el año de 1948, coincidiendo curiosamente con, con el nacimiento del Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, ante el asombro del mundo, 24 horas, se instaura el Estado de Israel. Y todos aquellos judíos que estaban dispersos empiezan a llegar para tener su Estado. Muchos se quedaron también, evidentemente, en otros territorios de Rusia, América, donde estaban ellos, pero la mayor parte volvieron al Estado de Israel y en 24 horas el mundo asistió, asombrado, a la formación de este Estado. Y digo esto porque coincide, curiosamente, con el primer avistamiento de ovnis o ovnis. Vamos a ver. ¿Es verdad que existen los extraterrestres? Sí. ¿Es verdad que ha habido avistamientos? Sí. Aquí en España estaba el doctor Jiménez de la Osa, que nos estaban hablando del tema de los extraterrestres y otros entendidos en la materia. Los avistamientos que se han visto por parte de, o por todos los sitios del mundo, sí que hay. Pero ¿qué son exactamente los extraterrestres? Y si realmente tienen la cara, la forma que nos están muchas veces diciendo los marcianos, que si tienen esta cara, que si son una amenaza para la humanidad. Desde el punto de vista bíblico, nosotros los cristianos y creyentes sabemos quiénes son. ¿Y quiénes son? Los demonios. Son esos seres inteligentes, que decir daimón, demonio, de maldad, espíritus inicuos, espíritus inmundos, que están en el aire, son los príncipes de la potestad del aire, el príncipe que es Satanás, antes llamado Lucifer, y que por todos los medios intenta engañar al mundo entero. El mundo entero yace bajo el poder del maligno y evidentemente él intenta engañar a la gente. Que si ha habido unas señales fuera de la Tierra durante tanto tiempo y que si los ovnis y que si no sé qué, las películas tal, y nos presentan a los extraterrestres como si fueran monstruos, seres con aquella cabeza así exagerada como ET y tal. Esto, evidentemente, es una ignorancia de lo que realmente nos dice la palabra de Dios. Es verdad que hacen avistamientos, aparecen y tal. ¿Por qué? Para confundir a la gente. Para confundir, engañar y estafar. Y esta es su misión. Entonces, el ovni sabemos que son objetos voladores identificados porque para nosotros son los demonios. Y no nos tiene que extrañar todas estas manifestaciones que hacen ellos y que evidentemente a aquel que no está con la palabra de Dios le engañan perfectamente. Porque siempre el hombre ha querido salir y huir, que por otro lado es lógico, de estos problemas que tenemos tan grandes en la Tierra. Os decía que no se puede dejar de hablar
en este siglo XXI, de todas estas amenazas mundiales, todas estas crisis que hay, la crisis del agua, el cambio climático, las guerras, sequía, insectos, bueno, todo esto que se nos ha venido encima y que cada vez va a ser peor. En ciertos sitios de España ya empiezan a haber plagas de garrapatas, ratas, mosquitos por todos los sitios, insectos, árboles que se están cayendo y están matando a las personas en Barcelona, y esto no me lo estoy inventando, que es una tragedia, y nada más hay que ir ver por la calle, ves algún parque, ves algún jardín con los árboles secos y medio cayéndose ya. ¿Por qué? Porque están secos por dentro, están podridos. Entonces, no se riega porque hay una orden de que se riegue poco, porque claro, si no tienen que cortar el agua de boca, el agua que bebemos, lo pueden cortar. Entonces esto es una tragedia. Y si no llueve, cada vez va a ser peor. Va a haber una guerra del agua, pero esto yo no lo digo, sino, o mi opinión no importa, pero lo están diciendo la gente que entiende, que se están asustando de lo que está viniendo. Se está viniendo sobre la tierra amenazas continuas. Entonces, es evidente, es lógico hasta cierto punto que aquellas personas que no entienden o que no creen la palabra de Dios tienen que buscar respuestas a lo que ha de venir o a lo que están viendo. ¿Quién nos van a salvar? Los extraterrestres, porque como yo no creo en Dios, pues creo en... Es curioso esto, ¿no? O sea, no creo en Dios, pero creo en lo que me dicen, en lo que me no sé qué. Es buscar a Dios desesperadamente, nombrarle, aunque no queramos nombrarle. Entonces todo esto nace de la ignorancia, de la maldad, y nace evidentemente de esa manipulación que muchas personas están haciendo, influidas lógicamente por los demonios. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, empezamos a encontrar respuestas que el mundo ya no tiene. Entonces ayer estaba viendo al doctor Baruch Korman cuando hablaba del tema del Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que lo va estudiando capítulo por capítulo y versículo por versículo, y estaba explicando todas esas, digamos, amenazas que vienen por la ira de Dios, la apertura de los 7 sellos, y que se desatan una serie de desgracias sobre la humanidad, una serie de plagas y eventos de catástrofes mundiales impredecibles, y que el mundo tiene que estar atento a estas señales porque nunca ha ocurrido esto. Ocurrió el diluvio universal, ocurrió Sodoma y Gomorra, han ocurrido guerras, han ocurrido pestes, ha ocurrido la peste negra, la gripe del año 18, las guerras mundiales, las bombas, todo esto. Estamos en un clima que desde Adán y Eva hemos visto maldiciones continuas y constantes. Termina una enfermedad, viene otra, bueno, es terrible. Por cierto, otra noticia que no la he dado yo y que la están dando médicos que entienden de la materia, el gran aumento de lepra que está ocurriendo en el mundo. Estados Unidos, México y todos estos sitios, porque sabemos que la lepra es una enfermedad ya de la antigüedad, de Roma, que se habla en la Biblia, que era una maldición y que, bueno, se consiguió una cura, pero a pesar de esto, pues hay un aumento terrible de la lepra. Yo creo que viene todo de lo mismo, del pecado, de la maldición y de todo esto que se nos está viniendo encima. Es verdad que no es tan fácil de que se infecte una persona de lepra, porque necesita un contacto con el leproso, porque tal, pero cuidado, porque esto es una amenaza de salud pública. ¿Por qué? Porque esas personas, sabemos que en Brasil, en la India y otros sitios ya la lepra es peligrosa, lo que llaman ellos, bueno, lo están controlando, endémico y tal, pero que todas estas personas nos pueden venir aquí y tienen que estar aisladas porque, bueno, tenemos a Fontilles en Alicante donde están los leprosos, pero es que esto va cada vez peor. En Filipinas igual, o sea, esto son una serie de detalles que nos tienen que hacer reflexionar. Entonces, a más, el tema de los extraterrestres, ¿no? Estas, digamos, amenazas ya de los diablos, de los demonios, que lo que quieren es engañar a las personas y todavía confundirnos más y todavía llevarnos a su terreno. Entonces, esto ya es un claro síntoma de que al diablo le queda poco tiempo, está desesperado y entonces
una vez le echaron de los cielos y ya no puede acudir al cielo, recordemos la Biblia, la palabra de Dios, hubo una guerra en el cielo y Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles lucharon, fue vencido Satanás y sus ángeles, los echaron a la tierra y hay de la tierra, porque ya al cielo ya no puede acudir Satanás, sobre todo cuando resucitó Cristo, y esto ya es terreno vedado para él, o sea que digamos, de lo que es el segundo cielo para abajo ya es el dominio de Satanás. Por eso decía que es importante que sepamos todo lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, porque así estamos blindados contra todas estas amenazas y todas estas porquerías que se nos vienen encima. Y que todo esto tengámoslo claro y tengámoslo presente, que es consecuencia del pecado. Que nadie se lleve a engaño y diga, bueno, es que esto es porque es una desgracia la Tierra. Es que estoy escuchando noticias de verdad que son ya hasta absurdas. Es que la Tierra siempre ha habido problemas, la glaciación, que si el meteorito que se llevó a los dinosaurios, que si resulta que el año 51 también hubo una temperatura exagerada, bueno, ¿y qué? La segunda ley de la termodinámica nos dice que todo se va deteriorando, pero es que todo esto viene del jardín del Edén, de Adán y Eva, que pecaron contra Dios, y como pecaron contra Dios, nos ha venido todo esto. Y el que no lo quiera ver es porque no quiere. Entonces el problema es la manipulación. Vamos a tratar de distraer, digamos, la mente de las personas con tonterías. Eso es como la guerra de Ucrania, que hay gente que no le interesa que se termine, cuando la mayoría queremos que esto se acabe porque esto es una tragedia a nivel mundial. Entonces es evidente que todo eso va teniendo una serie de consecuencias y lo único que hay, o sea, que hay muchas personas o varias personas que lo que les interesa son los extraterrestres, a ver si nos salvan, como Superman y otras películas. Esto es lo que de alguna manera tratan de encontrar respuestas donde no las hay. Donde no las hay. Entonces no seamos como esas personas que no entienden ni lo que están diciendo y tratan de confundir a los demás. Esto es como el que va a hacer un viaje y resulta que no prepara bien las cosas. Porque los viajes se tienen que planificar para que salga bien, tenemos que arreglar nuestras cosas, las maletas, etcétera, y para que todo vaya bien. Además de pedir la ayuda al Señor para que no nos pase nada y vayamos y volvamos sanos y salvos. Pero nos hemos de preparar para lo que ha de venir y nos hemos de preparar en un sentido espiritual que es mucho más importante que en un sentido físico. Cuando se va a hacer ejercicio, lo dicen los que entienden la materia, el cuerpo tiene que estar preparado. No podemos echar a correr estando en unas condiciones malas, porque no lo sabemos. Entonces tenemos que mirar nuestra alimentación, nuestro estado físico de salud. Eso es como cuando se van, por ejemplo, fuera y tienen que echarse unas vacunas de malaria y tal, porque evidentemente pueden enfermarse. Pues igualmente, nuestro espíritu tiene que estar limpio y con el Señor y tiene que estar preparado para lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque lo que se nos está viniendo encima es terrorífico. Y es que además, todos estos eventos mundiales van hacia el apocalipsis. Yo os decía, y lo he dicho muchas veces, que nadie sabe el día y la hora en que va a venir Cristo, ni tampoco si somos la última generación o no lo somos, o estamos en el último día. Yo esto, sinceramente, no me preocupa, ni lo puedo decir, ni yo ni nadie, porque este mismo Jesucristo dijo que ni los ángeles del cielo sabían cuándo era el día y la hora, solo Dios lo sabe, solo Jehová. Por lo tanto, no perdamos el tiempo en esto, sino en lo que realmente nos tiene que importar, que es seguir las pautas que nos está diciendo el Apocalipsis y que conforme nos vamos acercando al final, nos vamos a dar cuenta de que tendremos más revelación, como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, cierra esta profecía que no es para tu tiempo, sino para mucho tiempo después, para nosotros, para el pueblo de Israel y para nosotros, los cristianos. El Apocalipsis, y está clarísimo, y lo diré una y otra vez, no es para los incrédulos. Porque
porque los incrédulos entienden que es como una leyenda, como un cuento, no lo entienden. Es para los cristianos, es para las personas que creemos en Dios, los salvos. Y entonces, como nos interesa estar preparados, que es lo que decía antes, y saber por dónde andar, porque ahí están las señales, tenemos que, las señales del fin me refiero, tenemos que tener una preparación, la armadura de Dios, y no asombrarnos de todo lo que está ocurriendo. Lees las noticias por cualquier cauce que las puedas leer, televisión, periódicos, radio, revistas, internet, y la mayoría de las noticias son malas. Porque venden más, porque hay mucha mentira y también porque las circunstancias están poniéndose cada vez peor. Y lo dicen los meteorólogos, que están asombrados y asustados, pero esto que habían previsto, o que se había previsto, o sea, todo lo que está ocurriendo ahora con el cambio climático y todas estas barbaridades que estaba previsto para el 2050-60, ya se están produciendo cada vez más rápido. Y como nosotros no tenemos la vida comprada, no sabemos si lo vamos a vivir. Pero lo que se viene encima es terrorífico. Pero terrorífico. Y no estamos aquí para asustar a la gente, ni para impresionarla, pero realmente es peligroso. Por tanto, es lógico que nosotros estemos pensando en Dios. Estemos con la armadura de Dios, estemos predicando, estemos orando, porque esto nos va a hacer mucho bien. Sabemos que hay cosas que no las podemos cambiar, pero sí que sabemos cosas que las podemos cambiar. Y es nuestra actitud con respecto al mundo. Saliros del mundo, nos dice Dios, saliros de ese sitio, saliros de esta perversión, iros a Dios, creer en la palabra de Dios, aceptar el sacrificio de Jesucristo, seréis salvos, la ira de Dios ya no vendrá con vosotros, pero es cierto que vamos a ir viendo una descomposición, una degeneración constante, y está alrededor nuestro. Estamos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos todo lo malo del mundo. Y mentira al que diga que el mundo no le toca. No estamos en un refugio nuclear, no estamos en una especie de cápsula, de bombolla, no estamos fuera de la Tierra, sino que estamos constantemente acribillados de desgracias. Sales a la calle, no sabes si vas a volver. Si estamos con el Señor nos va a proteger, le tenemos que pedir ayuda a Dios, Señor, protégeme de todo mal en nombre de Cristo, y constantemente hay que pedirle ayuda. Y Él manda a sus ángeles para que nos protejan, pero sobre todo espiritualmente, contra esos demonios, contra esos seres de maldad que están intentando hacernos todo el mal posible. Entonces, como espiritualmente nosotros no les podemos ver, físicamente me refiero, el Señor nos protege con sus ángeles si somos salvos, si somos cristianos, si somos creyentes, se lo pedimos. Pero es que hay unas amenazas terribles, y ya no estoy refiriendo a físicas, que también, sino a espirituales. Yo decía que si pudiéramos ver a los demonios nos asustaríamos, a pesar de que somos cristianos y salvos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para ver eso. Ahora tengamos la absoluta seguridad que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está fuera, y por lo tanto tenemos que tener una tranquilidad. Tenemos la ayuda de Dios, nada pasa sin que Dios lo sepa. Dios está conteniendo de alguna manera la maldad. La Iglesia también está resistiendo, que somos nosotros, estamos conteniendo ese mal con nuestra palabra, el ejemplo, la oración. Estamos, porque la oración es el arma más fuerte que tenemos contra el mal. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y oramos ante Dios, se abren los cielos, y ahí es cuando Dios se levanta y empieza a actuar en nuestro favor. Ya tenemos el sello de Dios y por lo tanto
tanto los ángeles buenos como los ángeles malos saben que hay un cristiano o una cristiana. Y nosotros podemos, decía de las madres que tienen niños o los padres que tienen niños, si son cristianos, hay un cristiano, el padre, la madre, los dos, cómo protegen a los niños. Pero no porque sean niños quedan protegidos por Dios. Esto es una ignorancia terrible. Se protege, o sea, Dios protege a los niños a través de los ángeles porque hay un padre o una madre cristiano o cristiana. Nosotros somos cristianos, las oraciones que nosotros hacemos por los demás, por el mundo, por nosotros y tal, tienen verdadera respuesta en el Señor. Pero siempre y cuando cumplamos, no porque oremos, ya no. Y cuidado también, ayer estaba escuchando, que todo viene a lo mismo, de extraterrestres, de amenazas y tal, espirituales. Ayer estaba escuchando al doctor Baruch Korman y él decía que cuidado con las oraciones que nosotros hacemos a Dios. Esto te impresiona porque tenemos que aprender mucho, nunca terminamos de aprender las verdades de Dios. Esto es como una alarma que nos pone el Espíritu Santo cuando muchas veces estamos pidiendo cosas que no son correctas y a Dios no le gusta y se encoleriza contra nosotros. Le tenemos que pedir cosas que son conforme a la voluntad de Él. Tenemos que conocer el carácter del Señor y pensar que nadie es consentido y mimado y que porque seamos creyentes y cristianos y salvos no nos va a pasar nada y todo nos lo va a consentir. Esto no. Vemos a David cómo le castigó cuando cometió pecado y a otros. Entonces, tengamos cuidado y tengamos respeto porque estamos ante el ser más poderoso del mundo, de la tierra, del universo, y que le tenemos que tener temor porque es terrible en su ira. Entonces, lo vemos en el diluvio universal, lo vemos en Sodoma y Gomorra, cuando ha intervenido Dios y la potencia que tiene Dios, cómo arrasa cuando Él quiere. Entonces, pidámosle a Dios cosas que le agradan. Pidamos por los demás, pidamos por el mundo, pidamos por nosotros, pero cosas que le agraden a Dios y estén conforme a su palabra. No le pidamos cosas que no le gusten a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a castigar. Entonces son cosas que tenemos que saber, que tenemos que admitir, porque muchas veces vamos con desconocimiento. Y la ignorancia no la podemos tener los cristianos, porque ya tenemos la palabra de Dios, ya tenemos al Espíritu Santo, que muchas veces es verdad que nos va a ayudar en cosas que ni siquiera sabemos y que nos va a decir, tienes que pedir esto o lo otro. Gime dentro de nosotros, como dice Pablo, para que nosotros vayamos a Dios sabiendo lo que estamos diciendo, con confianza, pero también con mucho respeto y mucho temor ante el Señor, no miedo, pero que todo esto que estamos viendo no es más que el principio del fin, el principio de los dolores de parto, que está muy bien explicado, Cristo, los dolores de parto hasta que la mujer da a luz, y es el principio del final de los tiempos, todas las señales del fin. Entonces, no sé si es la última generación o no tal, pero lo que está claro es que se está precipitando todo y por lo tanto tengamos la Biblia, la Sagrada Biblia, que es la palabra de Dios, y esto nos hará que vayamos con mayor confianza y con mayor tranquilidad y no tengamos miedo absolutamente de nadie, ni de nada ni de nadie. Alrededor nuestro habrá de todo. Por eso recordemos los salmos de David tan bonito, cuando nos dice que el Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de planear apacienta mi rebaño, Señor mi Dios, aunque camine en un valle de sombras y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. El mundo, y con esto termino, es un valle de lágrimas. El mundo es un lugar peligroso, el mundo es un lugar en el cual no vamos a tener siempre cosas agradables, no nos va a salir todo bien como nosotros queremos, aunque seamos salvos, aunque seamos cristianos. Vamos a tener amenazas de todo tipo, tanto físicas como espirituales, que van a intentar engañarnos por todos los medios, pero
Tenemos al Cristo, tenemos a Dios, tenemos la palabra de Dios, y con Cristo, más que vencedores, podemos ser. Pero nunca nos fiemos de nuestras propias fuerzas. No creamos que con nuestra inteligencia, que creyendo al fulano y al mengano que saben muchísimo, nos vamos a librar de los males del mundo, todo va a ser de color de rosa. Recordar las palabras que dice la Biblia, el Evangelio al final, cuando el Apocalipsis, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Y esto no hace falta que lo diga yo, lo vamos a ir viendo conforme pase el tiempo y nos vamos a dar cuenta de que esto no es nada para lo que tiene que venir. Pero no tengamos miedo, no estemos preocupados de estas cosas, sino que realmente lo que tenemos que hacer es vivir el día a día que nos da Dios, cumplir la palabra de Dios, obedecer a Dios, amar a nuestro prójimo, sin mirar a quién, sin hacer acepción de personas, no solamente a los que nos caen bien, a los que nos quieren, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros parientes, porque esto lo hace cualquiera, y evidentemente pedir ayuda a Dios, porque si no fuera por el Espíritu Santo, nadie podría cumplir la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir del tema de los extraterrestres y de todas esas amenazas que hay, sobre todo no solo físicas, que también las tenemos, sino esas amenazas espirituales de ese mundo paralelo al nuestro, del cual ha salido el nuestro y es mucho más real que este y que no vemos, afortunadamente, pero que tengamos la seguridad de que el Señor lo controla todo. Y esto es lo que quería decir y gracias por haberme escuchado.